¿Qué pasaría si una joven humilde de apenas 25 años se enamorara perdidamente del CEO multimillonario de 37 años de la empresa más poderosa de la ciudad? Una historia donde dos mundos completamente opuestos chocan, él, frío y distante, en su torre de cristal, acostumbrado al lujo y el poder, ella, auténtica y determinada, luchando por sus sueños con una sola blusa social comprada a plazos. Pero cuando sus miradas se cruzan por primera vez en ese imponente edificio corporativo, algo mágico sucede, una atracción tan intensa que ninguno de los dos puede resistir. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo, y si quieres descubrir cómo esta historia de amor prohibida cambiará sus vidas para siempre, dale like a este video y suscríbete al canal. Empecemos con esta increíble historia de amor. La lluvia golpeaba contra los cristales del pequeño apartamento en el suburbio, mientras Sofía Mendoza se miraba por última vez en el espejo empañado del baño. Sus manos temblaban mientras se ajustaba la blusa social blanca, la única que poseía, comprada a plazos con el dinero ahorrado de sus clases particulares de matemáticas. Es solo un trabajo, se susurró, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. A los 25 años, había conseguido lo imposible, una pasantía en García Empresas, la compañía más prestigiosa de la ciudad. Su título, recién obtenido en administración, representaba años de sacrificios y noches de estudio, mientras mantenía a flote el hogar que compartía con su hermana menor, Elena. ¿Estás lista para conquistar el mundo?, preguntó Elena desde la cocina, su voz mezclando admiración y preocupación. Sofía sonrió, pero sus ojos castaños reflejaban terror y esperanza a partes iguales. Este trabajo no era solo una oportunidad, era la llave que podría cambiar su destino para siempre. El autobús la llevó desde los barrios humildes hasta el distrito financiero, donde García Empresas se alzaba como una torre de cristal y acero de 30 pisos. Al entrar al lobby de mármol negro, Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Señorita Mendoza, la voz resonó a sus espaldas como un trueno. Llegó temprano, se dio vuelta y se encontró con los ojos más intensos que había visto jamás. Carlos García, el CEO, la observaba con una expresión indescifrable, su traje oscuro impecable contrastando con la frialdad de su mirada gris. Señor García, logró articular, extendiendo una mano que él apenas rozó. Por un instante que pareció eterno, sus ojos se encontraron, y Sofía sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Algo había despertado en la mirada de él, algo que parecía sorprenderlo tanto como a ella, pero entonces, la máscara de hielo volvió a su rostro. La presentación de pasantes es en 10 minutos. No toleramos retrasos, dijo, alejándose con pasos firmes que resonaron en el mármol. Sofía se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que todo el edificio pudiera escucharlo, mientras el sol de la madrugada se filtraba por los enormes ventanales de su penthouse. Carlos García completaba su rutina matinal de ejercicios con la precisión de un reloj suizo. A los 37 años, había convertido su vida en un modelo de eficiencia y control absoluto desde su divorcio 3 años atrás. Su reflejo en el espejo del gimnasio privado le devolvía la imagen de un hombre exitoso pero vacío. La frialdad que había cultivado como armadura lo protegía del dolor, pero también lo había aislado de cualquier posibilidad de felicidad genuina. El encuentro con la nueva pasante la mañana anterior había perturbado su rutina mental. Había algo en la determinación silenciosa de Sofía Mendoza que había logrado traspasar sus defensas por un instante. Ridículo, murmuró, apartando el pensamiento de su mente. En la oficina, Sofía llegó 30 minutos antes de su horario, decidida a demostrar su valor. Se instaló en el pequeño cubículo asignado y comenzó a revisar los archivos que le habían entregado el día anterior. Buenos días, Sofía, saludó Andrea, una compañera de recursos humanos. El señor García quiere verte en su oficina en 5 minutos. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Había cometido algún error? La iban a despedir el segundo día. La oficina de Carlos ocupaba toda la esquina del piso 30, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Él estaba de pie, de espaldas,
contemplando el horizonte urbano. Siéntese, ordenó sin volverse. Sofía obedeció, sus manos sudorosas aferradas al portafolio. He revisado su expediente académico, dijo Carlos, finalmente girándose. Impresionante para alguien de su trasfondo. La palabra trasfondo sonó como una bofetada, pero Sofía mantuvo la compostura. Agradezco la oportunidad, señor García, no la desperdiciaré. Por primera vez, Carlos esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Eso veremos, le asignaré el proyecto Michel. Si fracasa, su pasantía terminará. Inmediatamente, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El proyecto Michel era famoso en la empresa por ser el cementerio de carreras prometedoras. Entendido, respondió, irguiendo los hombros. Cuando salió de la oficina, Carlos se quedó contemplando la puerta cerrada, preguntándose por qué había decidido ponerla a prueba de manera tan brutal. Durante la siguiente semana, Sofía se sumergió en el proyecto Michel con una intensidad que rayaba en la obsesión. Llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta altas horas, diseccionando cada número, cada gráfica, cada variable del análisis financiero más complejo que había enfrentado jamás. Sus compañeros la observaban con una mezcla de admiración y lástima. Todos sabían que Carlos García había enviado a la nueva pasante a una misión suicida profesional. No lo tomes personal, le aconsejó Miguel, un analista senior. García es así con todos, especialmente después de su divorcio, pero Sofía no podía evitar tomárselo personal. Cada noche regresaba a su apartamento agotada, con los ojos rojos de tanto leer estados financieros bajo la luz artificial de la oficina. Hermana, te estás matando, le dijo Elena una noche, viéndola colapsar en el sofá. Es solo un trabajo. No, respondió Sofía, con una determinación férrea. Es mi futuro. Mientras tanto, Carlos no podía evitar pasar por el área de pasantes durante sus recorridos nocturnos por la oficina. Invariablemente, encontraba a Sofía inclinada sobre su escritorio, rodeada de documentos, con el cabello recogido en un moño desprolijo y una expresión de concentración absoluta. Una noche, se detuvo junto a su cubículo. Ella no se había percatado de su presencia, completamente absorta en sus cálculos. ¿Sabe qué hora es?, preguntó. Sofía se sobresaltó, derramando café sobre sus papeles. Dios, exclamó, tratando desesperadamente de limpiar el desastre. Señor García, son las 11 de la noche, la interrumpió. ¿No tiene vida fuera de esta oficina? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de frustración, aunque luchó por contenerlas. Esta oficina es mi vida ahora, respondió con voz temblorosa pero firme, y no pienso fallarle. Carlos sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había enterrado hace mucho tiempo. La vulnerabilidad de ella, mezclada con esa determinación inquebrantable, estaba resquebrajando el muro que había construido alrededor de su corazón. Sin decir palabra, se quitó el saco y comenzó a ayudarla a limpiar los documentos manchados. La proximidad era asfixiante y electrizante a la vez. La presentación del proyecto Michel estaba programada para el viernes por la mañana. Sofía había trabajado incansablemente durante 2 semanas, refinando cada detalle, anticipando cada pregunta posible. La sala de juntas se llenó de ejecutivos senior, sus rostros pétreos y expectantes. Carlos presidía la mesa, su expresión indescifrable, mientras Sofía conectaba su laptop al proyector con manos que apenas temblaban. Señores, comenzó, su voz clara y firme, el proyecto Michel presenta desafíos únicos, pero también oportunidades extraordinarias. Durante los siguientes 40 minutos, Sofía desplegó un análisis que dejó a la sala en silencio. Había encontrado patrones que otros habían pasado por alto, identificado riesgos ocultos y propuesto soluciones innovadoras que podrían salvar millones a la empresa. Cuando terminó, el silencio se extendió por eternos segundos. Impresionante, murmuró finalmente el director financiero. En 20 años no había visto un análisis tan completo. Los murmullos de aprobación llenaron la sala, pero Sofía solo tenía ojos para Carlos. Su expresión había cambiado imperceptiblemente. Había algo nuevo en su mirada,
algo que parecía orgullo mezclado con sorpresa. Buen trabajo, señorita Mendoza, dijo simplemente, pero las dos palabras resonaron en ella como una sinfonía. Después de la reunión, mientras los ejecutivos se retiraban comentando la presentación, Carlos se acercó a ella. Mi oficina, ahora. Sofía lo siguió, el corazón latiéndole con fuerza. ¿La felicitaría? ¿Le ofrecería una posición permanente? Pero cuando llegaron a la oficina, Carlos cerró la puerta y se giró hacia ella con una expresión torturada. ¿Qué me está haciendo?, preguntó, su voz ronca. No entiendo, susurró Sofía, confundida. Hace 3 años que no siento nada, continuó él, acercándose peligrosamente. Nada excepto trabajo, control, eficiencia. Y entonces, usted llega y se detuvo, luchando consigo mismo. Y entonces llego yo. ¿Qué? Lo desafió Sofía, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Carlos la miró con una intensidad que la hizo temblar. Y entonces llega usted y despierta algo que creí muerto para siempre. El aire entre ellos crujió con electricidad. Los días siguientes fueron una tortura exquisita para ambos. En el trabajo mantenían una fachada profesional impecable, pero cada encuentro casual en el elevador, cada roce accidental de manos al intercambiar documentos, cada mirada que se sostenía un segundo más de lo apropiado, intensificaba la tensión que crecía entre ellos. Sofía se había ganado el respeto de sus colegas después del éxito con el proyecto Michel, pero su concentración se desvanecía cada vez que Carlos aparecía en su campo visual. Lo observaba durante las reuniones, notando cómo sus dedos largos tamborileaban sobre la mesa cuando estaba pensando, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando revisaba informes. Carlos, por su parte, se encontró inventando excusas para pasar por el área de pasantes. Su rutina meticulosa se había vuelto caótica, su mente divagando hacia pensamientos sobre ojos castaños y sonrisas tímidas cuando debería estar enfocado en estrategias corporativas. Un jueves por la tarde, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. La mayoría de los empleados se habían marchado temprano, pero Sofía se había quedado trabajando en un nuevo proyecto. Los truenos rugían en el exterior mientras ella se dirigía al archivo del sótano a buscar documentos históricos. El archivo estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por las luces de emergencia. Sofía buscaba entre los estantes altos cuando escuchó pasos acercándose. «Sofía», la voz de Carlos resonó en la oscuridad. «Aquí», respondió, su corazón acelerándose. Él apareció entre las sombras, su camisa blanca brillando tenuemente en la penumbra. «Pensé que se había ido con los demás», dijo, acercándose. «Necesitaba estos archivos», murmuró ella, consciente de lo íntimo que se sentía el espacio cerrado. Un relámpago iluminó brevemente el archivo a través de una pequeña ventana, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Sofía se sobresaltó instintivamente, y Carlos la sujetó por los brazos para estabilizarla. El contacto fue como tocar un cable eléctrico. Ambos se quedaron inmóviles, respirando agitadamente en la oscuridad fragante a papel viejo y lluvia. «Sofía», susurró Carlos, su voz cargada de advertencia y deseo. «No digas nada», le pidió ella, alzando una mano para tocar su rostro. «Por favor, no digas que esto está mal». Otro relámpago los iluminó, y en ese instante de claridad cegadora, Carlos sucumbió. Sus labios encontraron los de ella con una urgencia desesperada, años de control y frialdad desvaneciéndose en un beso que sabía a libertad y peligro. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto cambia todo», murmuró Carlos contra su frente. «Lo sé», susurró Sofía, «y no me importa». Pero mientras salían del archivo, bajo la tormenta que rugía en el exterior, ambos sabían que acababan de cruzar una línea que podría destruir todo lo que habían construido. Durante las siguientes semanas, Carlos y Sofía navegaron por las traicioneras aguas de una relación secreta en el ambiente más público posible. Desarrollaron un lenguaje propio, hecho de miradas furtivas, roces casuales y conversaciones cargadas de dobles sentidos que solo ellos entendían. Carlos se encontró esperando ansiosamente las reuniones matutinas, solo para ver el rostro de Sofía iluminarse cuando presentaba sus informes. Su competencia profesional había florecido,
y él se sentía orgulloso de su crecimiento, aunque luchaba contra el deseo de gritar al mundo que esta mujer extraordinaria estaba transformando no solo su empresa, sino su alma. Sofía, por su parte, descubrió facetas de Carlos que nadie más conocía. Durante las largas noches trabajando juntos, él le había hablado de su infancia solitaria, de la presión constante de mantener el legado familiar, del matrimonio que había sido más una fusión empresarial que una unión por amor. Mi ex esposa me dijo una vez que era como estar casada con una calculadora, le confesó una noche, mientras revisaban presupuestos bajo la luz dorada de su oficina. Y tenía razón, no eres una calculadora, respondió Sofía suavemente, eres un hombre que olvidó cómo sentir. Las palabras de ella lo golpearon como un puñetazo al corazón, porque eran absolutamente ciertas. La situación se volvió más complicada cuando Ricardo Mendoza, un ejecutivo ambicioso del departamento de marketing, comenzó a mostrar interés romántico en Sofía. Alto, atractivo y con una sonrisa fácil, Ricardo representaba todo lo que Carlos no podía ofrecerle públicamente: cortejo abierto, flores en su escritorio, invitaciones a almorzar sin esconderse. Ese tipo te conviene más, le dijo bruscamente Carlos una tarde, después de ver a Ricardo charlar animadamente con Sofía junto a la máquina de café. ¿Perdón?, preguntó ella, sorprendida por su tono áspero. Ricardo Mendoza, es joven, disponible, sin complicaciones, tu igual social. Las palabras salieron de su boca como dagas, hiriendo a ambos. Sofía lo miró con una mezcla de dolor y furia que lo hizo arrepentirse inmediatamente. ¿Mi igual social?, repitió ella, su voz temblando. ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Una empleada más que debe conformarse con su lugar apropiado? Sofía, yo no quise. No, lo interrumpió, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Dijiste exactamente lo que pensabas. Se alejó dejándolo solo con el peso aplastante de sus propias inseguridades. Carlos se dio cuenta de que su mayor miedo no era arriesgar su reputación por ella, sino que ella descubriera que él no merecía el amor que le estaba ofreciendo. Esa noche, Sofía aceptó la invitación de Ricardo para cenar. La cena con Ricardo fue agradable pero vacía. Él era encantador, atento, exactamente el tipo de hombre que cualquier mujer sensata elegiría. Mientras él hablaba sobre sus planes de ascenso y sus ambiciones, Sofía no podía dejar de compararlo con los silencios cargados de significado que compartía con Carlos, con la intensidad de sus conversaciones nocturnas, con la forma en que él la miraba como si fuera la única persona real en un mundo de sombras. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, notando su distracción. Pareces estar en otro lugar. Perdón, se disculpó Sofía, forzando una sonrisa. Es solo que ha sido una semana intensa. El trabajo puede ser abrumador, concordó él, especialmente con García como jefe. Ese hombre es una máquina de hielo. Si supiera, pensó Sofía, recordando cómo ese hielo se derretía cuando estaban solos, como las manos de Carlos temblaban cuando la tocaba, como si fuera algo precioso y frágil. Mientras tanto, Carlos se había encerrado en su oficina con una botella de whisky, mirando por los ventanales hacia las luces de la ciudad. La imagen de Sofía, saliendo del brazo de Ricardo, se había grabado en su retina como una marca de fuego. Su teléfono sonó. Era su ex esposa, Isabella. Carlos, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Estoy considerando regresar a la ciudad. Nuestro divorcio fue precipitado. Isabella, no es el momento, respondió él, su voz pastosa. Por el alcohol. Escuché que hay una empleada nueva que te tiene distraído, continuó ella, su tono calculadamente casual. Sabes que eso no te conviene. Los escándalos corporativos pueden ser devastadores. Carlos cerró los ojos. Isabella siempre había tenido un talento especial para aparecer en los momentos más vulnerables y clavar el cuchillo exactamente donde más dolía. ¿Qué quieres, Isabella? Quiero que recordemos lo que funcionaba entre nosotros: la estabilidad, la compatibilidad social, la ausencia de complicaciones emocionales. Cuando colgó, Carlos se sirvió otro whisky y contempló la propuesta de su ex esposa. Sería lo sensato, lo seguro, lo apropiado. Al día siguiente,
Sofía llegó temprano a la oficina para encontrar un sobre Manila en su escritorio. Dentro, había una transferencia a la sucursal de García Empresas en Miami, con un aumento de sueldo sustancial y una carta de recomendación firmada por Carlos. Sus manos temblaron mientras leía las líneas frías y profesionales. No había una sola palabra personal, ninguna explicación, solo una oportunidad dorada para alejarse de él para siempre. Subió directamente a su oficina, irrumpiendo sin tocar. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó, arrojando los papeles sobre su escritorio. Carlos la miró desde su silla, su máscara de hielo perfectamente colocada. Es lo mejor para ambos, respondió con voz neutra. Cobarde, le gritó Sofía, las lágrimas finalmente derramándose. Eres un maldito cobarde. La palabra resonó en la oficina como un disparo. Carlos se puso de pie lentamente, su rostro pálido. Cuidado con lo que dice, señorita Mendoza. ¿O qué? ¿Me despedirás? ¿Me enviarás aún más lejos? Se rió amargamente. Ya lo hiciste. Esto es por su propio bien, insistió él, aunque su voz se quebró ligeramente. No, replicó Sofía, acercándose hasta quedar frente a su escritorio. Esto es porque tienes miedo, miedo de sentir, miedo de amar, miedo de ser vulnerable. Otra vez, ya basta, rugió Carlos, golpeando el escritorio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos respiraban agitadamente, mirándose como gladiadores heridos en una arena emocional. Tienes razón, susurró finalmente él. Soy un cobarde, y usted merece mucho más que eso. Sofía lo miró durante largos segundos, su corazón rompiéndose en pedazos microscópicos. Sí, dijo suavemente, lo merezco, y salió de su oficina, dejándolo solo con sus demonios y su whisky. El vuelo a Miami despegó un lunes gris, llevándose consigo las esperanzas que Sofía había comenzado a albergar sin darse cuenta. Durante las 3 horas de vuelo, mantuvo los ojos fijos en las nubes, negándose a llorar por un hombre que había elegido la comodidad de su mundo conocido sobre la posibilidad de algo real. La oficina de Miami era moderna y luminosa, con vista al océano que debería haber sido inspiradora. Sus nuevos colegas la recibieron con profesionalismo cortés, y su jefe, el señor Herrera, le asignó proyectos desafiantes que normalmente la habrían emocionado, pero Sofía se sentía como un fantasma de sí misma, ejecutando tareas con competencia mecánica mientras su corazón permanecía a miles de kilómetros de distancia, en una oficina de esquina donde un hombre de ojos grises se había refugiado detrás de muros que ella había logrado derribar por un momento. En las noches, hablaba con Elena por teléfono, fingiendo entusiasmo por su nueva vida. «Suenas diferente», observó su hermana durante una de esas llamadas, «como si estuvieras hablando desde debajo del agua». «Es solo el cansancio», mintió Sofía. «Adaptarse a un nuevo lugar es agotador». «¿Has sabido algo de él?». Sofía no necesitaba preguntar de quién hablaba. «No, y no voy a saber». Pero la verdad era que revisaba obsesivamente las noticias empresariales, buscando cualquier mención de García Empresas, cualquier fotografía donde pudiera vislumbrar el rostro que habitaba sus sueños. Mientras tanto, Carlos había vuelto a su rutina anterior con una dedicación que rayaba en la obsesión. Llegaba al amanecer y se marchaba cuando los vigilantes nocturnos comenzaban sus rondas. Sus empleados lo trataban con renovado respeto y temor. El jefe había regresado a su estado natural de eficiencia glacial. Isabella había vuelto de Europa y habían cenado juntos 2 veces. Ella era exactamente como la recordaba, elegante, inteligente, completamente apropiada para su posición social. No lo desafiaba, no lo cuestionaba, no encendía fuegos en lugares de su alma que prefería mantener en hielo. «Creo que podríamos intentarlo de nuevo», le había dicho Isabella, durante su segunda cena, su mano perfectamente manicurada posándose sobre la de él. «Somos adultos ahora, más maduros. Podríamos hacer que funcione». Carlos había sentido automáticamente, pero sus ojos buscaron involuntariamente el lugar donde solía sentarse Sofía durante las cenas de trabajo. El asiento vacío lo acusaba. Silenciosamente, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, encontró un manuscrito olvidado en uno de los archivos de Sofía.
Era un cuento que ella había estado escribiendo durante sus descansos, la historia de una mujer que descubría que el amor verdadero requería el coraje de ser completamente vulnerable. Carlos leyó cada palabra, reconociendo pedazos de conversaciones que habían compartido, emociones que habían explorado juntos en susurros robados. La historia terminaba con la protagonista eligiendo el amor por encima de la seguridad, saltando al vacío con la fe de que alguien la atraparía. Cerró el manuscrito, con manos temblorosas, finalmente entendiendo lo que había perdido. 3 meses después de la partida de Sofía, Carlos se había convertido en una versión amplificada de su yo anterior, más frío, más eficiente, más distante. Isabella prácticamente se había mudado a su penthouse, redecorado según sus gustos refinados, eliminando cualquier rastro de calidez personal que pudiera haber existido. «Estás diferente», le comentó Isabella una mañana mientras desayunaban en la terraza, «más enfocado. Me gusta esta versión tuya». Carlos asintió ausente, sus ojos perdidos en el horizonte donde el sol naciente pintaba el cielo de tonos dorados que le recordaban el color de los ojos de Sofía cuando se reía. En Miami, Sofía había encontrado su ritmo profesional, sus proyectos eran exitosos, sus colegas la respetaban, y había incluso recibido una oferta de promoción que la convertiría en la directora más joven del departamento. Desde afuera, su vida parecía perfecta, pero las noches eran el momento más difícil. Sola en su apartamento frente al mar, se permitía recordar el tacto de las manos de Carlos, el sonido de su risa cuando finalmente lograba relajarse, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba como si fuera un milagro. «Necesita salir más», le insistió su nueva compañera de trabajo, Carmen, durante un almuerzo. «Hay un montón de hombres increíbles en esta ciudad». «No estoy lista», respondió Sofía automáticamente. «¿Cuándo vas a estar lista? ¿Cuándo el fantasma de ese tipo deje de perseguirte?». La pregunta se clavó en Sofía como una astilla. ¿Se había convertido en una mujer que vivía atormentada por lo que pudo haber sido? Esa noche, decidió hacer algo que había estado evitando: escribir. Se sentó frente a su computadora y comenzó a plasmar la historia de su tiempo con Carlos, no como una novela romántica, sino como una exploración honesta del miedo, la vulnerabilidad y el precio del amor verdadero. Escribir se convirtió en su terapia. Cada noche, después del trabajo, se sumergía en las palabras, revisitando emociones y momentos, tratando de entender no solo lo que había perdido, sino lo que había ganado en el proceso. Mientras tanto, en la ciudad natal, Elena había tomado una decisión drástica. Sin decírselo a Sofía, había solicitado trabajo en García Empresas. Su entrevista fue programada para un jueves por la tarde. Carlos la recibió sin reconocerla, inicialmente, pero cuando Elena se presentó como Elena Mendoza, hermana de Sofía, su máscara profesional se resquebrajó por un instante. «Señor García», comenzó Elena, sin rodeos, «vine a decirle que es usted un idiota». La declaración era tan inesperada que Carlos se quedó sin palabras. «Mi hermana regresa a casa este fin de semana por mi cumpleaños», continuó Elena. «Dice que está bien, que su nueva vida es perfecta, pero llora cada noche. La escucho a través de las paredes cuando hablamos por teléfono». Carlos sintió que algo se desplomaba en su pecho. «Elena, no me interesa lo que tenga que decir», lo interrumpió la joven. «Solo quería que supiera que destruyó a la persona más valiente y amorosa que conozco. Espero que haya valido la pena». Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Y señor García, no vine a buscar trabajo, vine a darle una oportunidad de redimirse. Mi hermana aterriza mañana a las 3 de la tarde en el Aeropuerto Nacional, por si le interesa». Y salió, dejando a Carlos solo con la información más importante de su vida. El vuelo de Sofía aterrizó con media hora de retraso debido a una tormenta que había azotado la costa este. Mientras el avión descendía entre las nubes grises, sintió una mezcla familiar de nostalgia y aprensión. Había estado ausente solo 3 meses, pero se sentía como si hubiera sido otra vida. Elena la esperaba en la puerta de arribos con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Sofía desde la infancia. «Hermana», gritó, lanzándose a sus brazos.
El abrazo duró varios minutos, ambas negándose a soltarse. Sofía respiró el perfume familiar de Elena y sintió que una parte de su alma que había estado en pausa finalmente comenzaba a despertar. Luces diferente, observó Elena mientras caminaban hacia el estacionamiento. Más profesional, pero también más triste. No estoy triste, mintió Sofía. Estoy evolucionando. Elena la estudió con la penetrante intuición de las hermanas menores. ¿Has sabido algo de él? Elena, por favor, solo pregunto por qué. ¿Por qué qué? Elena titubeó, pero finalmente decidió arriesgarse, porque lo vi ayer. Se ve terrible, Sofía, como si no hubiera dormido en meses. Sofía se detuvo en seco en medio del estacionamiento. ¿Lo viste? ¿Dónde? Fui a García Empresas, admitió Elena, evitando la mirada de su hermana. Tenía que decirle lo que pensaba de él. Elena, ¿cómo pudiste hacer eso? Alguien tenía que hacerlo, se defendió la joven. Alguien tenía que decirle que es un cobarde. Sofía sintió una mezcla de horror y curiosidad. ¿Qué era? ¿Qué dijo él? Nada. Se quedó ahí sentado como si lo hubiera abofeteado. Durante el trayecto a casa, Sofía no pudo concentrarse en la conversación de Elena sobre los preparativos de su cumpleaños. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de Carlos, demacrado y sin sueño, sentado en su oficina de esquina. Mientras tanto, Carlos había cancelado todas sus citas del día después de la visita de Elena. Se había quedado inmóvil en su oficina, contemplando el vacío donde solía estar el escritorio de Sofía, recordando cada conversación, cada momento robado, cada oportunidad desperdiciada. Isabella había llamado 3 veces, pero él había ignorado las llamadas. La verdad que Elena había puesto frente a él era demasiado cruda para seguir fingiendo que su vida reconstituida tenía algún significado. A las 2 de la tarde, tomó una decisión que habría parecido imposible 3 meses atrás. Se puso el abrigo, bajó al estacionamiento y condujo hacia el aeropuerto. No tenía plan, no tenía discurso preparado, solo sabía que Sofía aterrizaría en 1 hora y que él tenía que estar ahí, aunque ella se negara a verlo, aunque lo rechazara públicamente, aunque fuera demasiado tarde. El tráfico estaba pesado, debido a la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. Carlos golpeaba nerviosamente el volante, viendo pasar los minutos en el reloj del tablero. A las 3:15, finalmente logró llegar al aeropuerto. Corrió por los pasillos, su habitual compostura completamente abandonada, hasta llegar a la puerta de arribos. Estaba vacía, su corazón se hundió hasta el suelo. ¿Buscaba a alguien del vuelo de Miami?, preguntó una empleada de la aerolínea. Sí, una pasajera llamada Sofía Mendoza. Ese vuelo aterrizó hace 40 minutos, señor. Los pasajeros ya se marcharon. Carlos se quedó ahí parado, empapado por la lluvia, sintiendo que acababa de perder su última oportunidad de enmendar el error más grande de su vida. La fiesta de cumpleaños de Elena se celebró en el pequeño apartamento que las hermanas habían compartido antes de que Sofía se mudara a Miami. A pesar del espacio reducido, Elena había logrado reunir a una docena de amigos y algunos compañeros de trabajo de Sofía. Sofía se esforzó por parecer alegre, sonriendo en los momentos apropiados y participando en las conversaciones, pero su mente estaba en otro lugar. La revelación de Elena sobre su encuentro con Carlos la había descolocado completamente. ¿Estás bien?, le preguntó Miguel, su ex compañero de García Empresas, acercándose con 2 copas de vino. Pareces distante. Solo estoy cansada del viaje, respondió Sofía, aceptando la copa. ¿Cómo es Miami? ¿Tan paradisíaco como dicen? Es diferente, murmuró Sofía. Hermoso, pero diferente. Miguel la estudió con atención. Habían sido buenos amigos durante su tiempo en la empresa, y él había sido uno de los pocos que había notado la tensión creciente entre ella y Carlos. ¿Sabes?, dijo casualmente, García no ha sido el mismo desde que te fuiste. Sofía casi se atraganta con el vino. ¿Qué quieres decir? Está más feroz, como si hubiera regresado a su versión más fría. Isabella Vega también. ¿Ha vuelto? ¿Sabías? El nombre golpeó a Sofía como una bofetada. Isabella Vega, la ex esposa de Carlos, la mujer perfecta para su mundo perfecto. No, no sabía, logró articular. Sí, están juntos otra vez.
Al menos eso es lo que dice todo el mundo. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, así que Carlos había seguido adelante, exactamente como ella había temido que haría. Se había refugiado en lo conocido, lo seguro, lo socialmente apropiado. Disculpa, murmuró, dirigiéndose al baño. Se encerró y se miró en el espejo, viendo a una mujer de ojos rojos que había estado viviendo una fantasía. Había estado guardando esperanza en un rincón secreto de su corazón, esperanza de que tal vez, solo tal vez, Carlos se diera cuenta de lo que habían perdido. Pero él ya había tomado su decisión. Estaba con Isabella, donde siempre había pertenecido. Cuando regresó a la fiesta, intentó sumergirse en las celebraciones, pero todo se sentía hueco y distante. A las 11 de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Elena se acercó a ella. ¿Qué pasa, hermana? Has estado rara toda la noche. Miguel me contó sobre Isabella, admitió Sofía. Elena frunció el ceño. ¿Qué sobre Isabella? ¿Que está de vuelta? ¿Que está con Carlos otra vez? Elena la miró con confusión genuina. Sofía, eso no es. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Elena miró el reloj, sorprendida. ¿Quién puede ser a esta hora? Abrió la puerta sin preguntar quién era, y se quedó completamente inmóvil. Carlos García estaba parado en el umbral, empapado por la lluvia, su habitual perfección desaliñada. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado, y en sus ojos grises había una desesperación que Elena nunca había visto en ningún ser humano. ¿Está ella aquí?, preguntó con voz ronca. Elena se hizo a un lado, sin decir palabra. Carlos entró y vio a Sofía parada en el centro de la pequeña sala, hermosa y frágil como una aparición. Los últimos invitados se quedaron en silencio, sintiendo el peso del drama que acababa de irrumpir en la celebración. Sofía, dijo Carlos, y su nombre en sus labios sonó como una oración. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Vine a buscarte, respondió él simplemente. Vine a pedirte que regreses. La tensión en la habitación era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Carlos, ya es demasiado tarde, murmuró Sofía. Estás con Isabella, has seguido adelante. Él la miró con confusión genuina. ¿Isabella? Sofía. No hay Isabella, no hay nadie excepto tú. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Miguel me dijo. Miguel está equivocado, la interrumpió Carlos, acercándose un paso. Cenamos juntos 2 veces, pero yo no podía fingir que sentía algo por ella cuando cada fibra de mi ser te pertenece a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró a los ojos y vio la verdad desnuda ahí: dolor, amor, desesperación y una vulnerabilidad que le partió el corazón. Pero me enviaste lejos, susurró, porque soy un cobarde, admitió él, su voz quebrándose. ¿Por qué? Tenía miedo de no ser suficiente para ti, de que te dieras cuenta de que merecías algo mejor que un hombre que había olvidado cómo amar. Se acercó otro paso, y ella no se apartó. Pero estos 3 meses, sin ti, han sido un infierno, Sofía. He estado viviendo como un fantasma, funcionando pero no existiendo realmente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. Carlos, te amo, la interrumpió él, las palabras saliendo como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. Te amo con cada parte rota de mí, y sé que no tengo derecho a pedirte que me perdones, pero... Sofía cerró la distancia entre ellos de un paso y lo silenció poniendo sus dedos sobre sus labios. Di eso. Otra vez, susurró. ¿Qué parte? La parte donde dices que me amas. Carlos la miró a los ojos, y por primera vez en meses, sonrió con genuina felicidad. Te amo, Sofía Mendoza. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Y entonces, ella se lanzó a sus brazos, y él la atrapó como si fuera lo más precioso del mundo, que lo era. El beso que siguió fue diferente a todos los que habían compartido antes. No había urgencia desesperada ni pasión robada. Había promesa, perdón y la certeza de que algunos amores son lo suficientemente fuertes para sobrevivir al miedo y la distancia. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Perdóname, susurró Carlos contra su frente. Perdóname por ser tan estúpido, por lastimarte,
por enviarte lejos cuando lo único que quería era tenerte cerca. Ya está perdonado, respondió Sofía, acariciando su rostro. Pero nunca más vuelvas a tomar decisiones por mí. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Juntos, concordó él, sellando la promesa con otro beso. Los invitados restantes comenzaron a aplaudir, y Elena se acercó con una sonrisa radiante. Bien, anunció, ahora sí que es una fiesta de cumpleaños memorable. Durante las siguientes horas, Carlos y Sofía se sentaron en el pequeño sofá del apartamento, sus manos entrelazadas, hablando sobre todo lo que había pasado durante los meses de separación. Él le contó sobre las noches en vela, sobre cómo había leído su manuscrito olvidado una y otra vez, sobre cómo Isabella había intentado seducirlo de vuelta a su antigua vida, pero cada vez que la miraba, solo veía lo que me faltaba, admitió, la pasión, la risa, la forma en que tú me desafías a ser mejor. Sofía le habló sobre mí a mí, sobre los proyectos exitosos que se habían sentido vacíos, sobre las noches escribiendo como terapia, sobre cómo había estado funcionando en piloto automático. Pensé que me estaba adaptando, confesó, pero solo estaba sobreviviendo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carlos, acariciando sus nudillos con el pulgar. Ahora vamos a hacer esto bien, respondió Sofía con determinación. Voy a renunciar a mi trabajo en Miami y buscar algo aquí, pero no en García Empresas. Necesitamos establecer límites profesionales claros. Carlos asintió, aunque la idea de no verla todos los días lo preocupaba. Y tú, continuó Sofía, vas a ir a terapia conmigo. Ambos tenemos cosas que resolver si queremos que esto funcione a largo plazo. ¿Terapia de pareja?, preguntó él, sorprendido. Terapia de pareja, confirmó ella, y individual también. Carlos, te amo, pero no puedo ser tu única fuente de felicidad. Necesitas sanar de tu divorcio, de la presión familiar, de todos los muros que construiste alrededor de tu corazón. Él la miró con admiración renovada. Incluso en medio de la reconciliación, ella estaba pensando prácticamente, protegiendo su futuro juntos. Está bien, aceptó, lo que sea necesario. Cuando el último invitado se marchó y Elena se retiró discretamente a su habitación, Carlos y Sofía se quedaron solos en la pequeña sala. ¿Te quedas?, preguntó ella suavemente. Sí, me lo permites, respondió él. Esa noche durmieron abrazados en el pequeño sofá, completamente vestidos, sintiendo el ritmo tranquilizador de la respiración del otro. Por primera vez en meses, ambos descansaron profundamente. 3 semanas después del reencuentro, Carlos e Isabella se encontraron para almorzar en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ella había insistido en la reunión, alegando que tenían asuntos pendientes que resolver. Isabella llegó impecablemente vestida, cada centímetro la sofisticada empresaria que siempre había sido, pero cuando vio a Carlos, no pudo ocultar su sorpresa. Él lucía diferente, más relajado, más vivo, como si una luz interior hubiera sido reencendida. ¿Te ves bien?, comentó, tomando asiento frente a él. Me siento bien, respondió Carlos honestamente. He escuchado rumores, dijo Isabella, yendo directo al grano, sobre ti y esa empleada, Sofía algo. Sofía Mendoza, corrigió Carlos, y el simple acto de pronunciar su nombre lo hizo sonreír. Y no son rumores, estamos juntos. Isabella apretó los labios, una expresión que Carlos recordaba bien de su matrimonio. Carlos, seamos realistas. ¿Qué futuro pueden tener? Ella es, ¿qué? ¿Una secretaria? Es administradora, con honores académicos, y actualmente directora de proyectos en una firma consultora, respondió Carlos con firmeza. Pero eso no viene al caso. La amo, Isabella, de verdad, profundamente, completamente. El amor no paga las cuentas ni mantiene imperios familiares, replicó Isabella con frialdad. Sabes tan bien como yo que los matrimonios entre diferentes clases sociales raramente funcionan. La presión, las expectativas, las diferencias culturales. Ya basta, la interrumpió Carlos, su voz cortante. No vine aquí a escuchar un análisis sociológico de mi relación. Vine a ofrecerte una vida real, Carlos. Estabilidad, compatibilidad, un futuro sin complicaciones.
Carlos la miró durante largos segundos, recordando por qué su matrimonio había fracasado. Isabella veía la vida como una serie de transacciones calculadas, donde el amor era un lujo que los adultos exitosos no podían permitirse. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que tú ofreces y lo que tengo con Sofía?, preguntó finalmente. Isabella esperó, curiosa a pesar de sí misma. Contigo, yo funcionaba. Con ella, vivo. Se puso de pie, dejando dinero sobre la mesa. Adiós, Isabella, te deseo lo mejor, pero mi futuro está con Sofía. Mientras salía del restaurante, Carlos sintió como si acabara de cerrar un capítulo definitivamente. No había vuelta atrás, no había dudas. Había elegido el amor por encima de la conveniencia, y la sensación era liberadora. Esa misma tarde, Sofía recibió una llamada inesperada en su nueva oficina. Señorita Mendoza, soy Patricia Herrera, directora de Recursos Humanos de García Empresas. El estómago de Sofía se contrajo. ¿En qué puedo ayudarla? Me temo que tengo información confidencial que podría interesarle. ¿Podríamos encontrarnos después del trabajo? 2 horas después, Sofía se sentó frente a Patricia en una cafetería discreta, nerviosa por lo que podría escuchar. Quiero que sepa que lo que voy a decirle viola varias políticas de la empresa, comenzó Patricia, pero mi conciencia no me permite quedarme callada. Sacó una carpeta de su bolso. Isabella Vega ha estado presionando a la junta directiva para que tomen medidas contra usted y el señor García. Alega que su relación anterior constituía acoso sexual y abuso de poder. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Eso es completamente falso. Lo sé, dijo Patricia, suavemente. He trabajado aquí durante 15 años, y he visto cómo el señor García cambió cuando usted llegó, para mejor. Pero Isabella tiene influencias, y está jugando sucio. ¿Qué tipo de medidas? Quiere que presenten cargos contra él, y que busquen una demanda civil contra usted por daños a la reputación de la empresa. Sofía cerró los ojos, sintiendo que el pasado regresaba para destruir su presente. ¿Por qué me está contando esto? Porque la junta se reúne mañana para tomar una decisión, y porque creo que el señor García merece saber qué está enfrentando. Esa noche, Sofía se encontró con Carlos en su apartamento, su corazón pesado con el conocimiento que acababa de adquirir. ¿Qué pasa?, preguntó él inmediatamente, notando su expresión. Te ves pálida. Sofía le contó todo: la reunión con Patricia, las maniobras de Isabella, la amenaza que se cernía sobre su futuro. Carlos escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Esto es culpa mía, dijo finalmente. Debería haber manejado mejor la situación con Isabella. No, replicó Sofía firmemente, esto no es culpa tuya, esto es Isabella tratando de manipular la situación para conseguir lo que quiere. Podría funcionar, admitió Carlos sombríamente. La junta siempre ha sido conservadora. Si Isabella logra convencerlos de que nuestra relación fue inapropiada, entonces lucharemos, lo interrumpió Sofía. Juntos. No voy a huir otra vez, y no voy a permitir que me alejen de ti. Carlos la miró con una mezcla de amor y admiración. ¿Estás segura? Esto podría arruinar tu carrera. Mi carrera no significa nada sin ti, respondió ella sin vacilación. Además, tengo una idea. La mañana de la reunión de la junta directiva amaneció clara y fría. Carlos llegó temprano a la oficina, pero no para prepararse para la batalla que lo esperaba. En su lugar, redactó una carta que había estado posponiendo durante años, su renuncia voluntaria a la presidencia de García Empresas. Sofía, mientras tanto, había pasado la noche preparando un dossier completo de evidencia que documentaba la naturaleza genuina y profesional de su relación con Carlos, incluyendo testimonios de colegas, fechas de proyectos exitosos, y una cronología detallada, que demostraba que su rendimiento laboral había mejorado, no empeorado, durante su tiempo en la empresa. A las 9 de la mañana, ambos se encontraron en el lobby del edificio García. ¿Lista?, preguntó Carlos, tomando su mano. Más que lista, respondió Sofía con determinación. Subieron juntos al piso ejecutivo, donde la junta directiva ya se había reunido en la sala de conferencias principal. Isabella estaba presente como consultora externa,
su expresión triunfante, indicando que creía que la victoria estaba asegurada. Carlos entró primero, seguido por Sofía. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Señores, comenzó Carlos, su voz clara y firme, antes de que procedan con cualquier discusión sobre mi relación personal, tengo algo que decirles. Colocó la carta de renuncia sobre la mesa. Efectivo inmediatamente, renuncio a mi posición como CEO de García Empresas. El silencio que siguió fue absoluto. Isabella palideció visiblemente. Carlos, no puedes hacer eso, murmuró. Puedo y lo hago, respondió él. Durante los últimos 3 años, he dirigido esta empresa con eficiencia pero sin pasión. He cumplido con mis obligaciones familiares, pero he sacrificado mi humanidad en el proceso. Se giró hacia Sofía, que estaba parada junto a la puerta con dignidad serena. Esta mujer me devolvió la vida, me recordó que el éxito sin amor es solo una prisión dorada, y si ustedes ven eso como una debilidad, entonces no soy el líder que necesitan. El director más senior de la Junta, el señor Ramírez, se aclaró la garganta. Carlos, entendemos que las emociones están altas, pero no necesitas tomar decisiones drásticas. No es una decisión emocional, lo interrumpió Carlos. Es la decisión más lógica que he tomado en años. He construido esta empresa hasta convertirla en lo que es hoy, pero ahora necesita un líder que pueda verla con ojos frescos. Miró directamente a Isabella, y necesita un líder que no esté siendo manipulado por agendas personales. Entonces Sofía dio un paso adelante. Señores, con el permiso de ustedes, me gustaría hacer una declaración. Su voz era clara y profesional, sin rastro de nerviosismo. Mi relación con el señor García comenzó de manera completamente profesional. Él me desafió, me empujó a ser mejor, y yo respondí con el mejor trabajo de mi carrera. Nunca hubo coerción, nunca hubo abuso de poder, y nunca hubo nada que comprometiera la integridad de esta empresa. Abrió su dossier. Tengo aquí documentación completa que demuestra que cada proyecto en el que trabajé fue evaluado por múltiples supervisores, que mis promociones fueron basadas en mérito, y que mi desempeño fue consistentemente excelente. Distribuyó copias de los documentos a cada miembro de la Junta. Lo que sí pasó fue que 2 personas adultas, trabajando estrechamente juntas, desarrollaron sentimientos mutuos, y cuando esos sentimientos se volvieron serios, yo tomé la decisión profesional de buscar empleo en otra empresa para evitar cualquier conflicto de intereses. El señor Ramírez revisó los documentos con atención. Estos son muy completos, señorita Mendoza. Soy administradora, señor. Los detalles son mi especialidad. Isabella se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Están permitiendo que una manipuladora destruya. Basta, rugió Carlos, su paciencia finalmente agotada. Isabella, tu amargura no va a destruir mi felicidad. No esta vez. Se giró hacia la Junta. Señores, mi renuncia es efectiva inmediatamente, pero les propongo algo, denme 6 meses para formar a mi sucesor. Garantizo que la transición será perfecta y que la empresa estará en mejores manos que nunca. ¿Y qué harás después?, preguntó el señor Ramírez. Carlos miró a Sofía, sus ojos brillando con una felicidad que no había sentido en años. Voy a vivir, realmente vivir. Por primera vez en mi vida, la votación de la Junta fue unánime, aceptaron la renuncia de Carlos con la condición de que supervisara la transición, y declararon cerrado cualquier asunto relacionado con su relación personal. Isabella salió de la sala, sin decir palabra, su estrategia completamente derrotada. Cuando Carlos y Sofía salieron del edificio García esa tarde, lo hicieron tomados de la mano, libres de las cadenas del pasado y listos para construir un futuro. Juntos. ¿Tienes miedo?, preguntó Sofía mientras caminaban por la calle. Aterrado, admitió Carlos con una sonrisa, pero es el tipo correcto de miedo, el miedo que viene antes de algo extraordinario. Se detuvieron en el parque donde habían paseado durante sus primeras citas secretas. El sol de la tarde filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones dorados en el sendero. Sofía Mendoza, dijo Carlos, tomando sus manos, ¿te casarías conmigo? No por obligación social, no por conveniencia,
sino porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras asentía. Sí, Carlos García, me casaré contigo, por amor, solo por amor. El beso que compartieron fue observado por un anciano en una banca cercana, quien sonrió recordando su propia historia de amor. Algunas cosas, pensó, nunca cambian, el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el mismo parque donde se comprometieron, Carlos y Sofía se convirtieron en marido y mujer. Elena fue la dama de honor, radiante de felicidad por su hermana. Miguel, que había dejado García Empresas para unirse a la nueva consultora que Carlos estaba estableciendo, fue el padrino. En sus votos, escritos por ellos mismos, hablaron no solo de amor, sino de crecimiento, de valentía, y de la decisión diaria de elegirse el uno al otro a pesar de las adversidades. El amor verdadero, dijo Carlos, mirando a los ojos de su nueva esposa, no es la ausencia de miedo, sino el coraje de amar a pesar del miedo. Y el amor verdadero, respondió Sofía, no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti y crecer juntos hacia la mejor versión de ustedes mismos. Cuando se besaron como marido y mujer, los invitados aplaudieron, pero para Carlos y Sofía, el mundo se había reducido al círculo mágico de sus brazos entrelazados. Habían aprendido que el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena la lucha. Habían descubierto que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión auténtica, y habían comprobado que cuando dos corazones se atreven a despertar completamente, pueden crear una fuerza capaz de cambiar no solo sus propias vidas, sino el mundo que los rodea. En el silencio dorado de esa tarde perfecta, mientras bailaban su primera canción como esposos, ambos supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que transforma, que sana, que hace que cada día valga la pena vivir, porque al final, el corazón que se atreve a despertar nunca vuelve a dormirse.